Está en bombillo, 118, ¿verdad? Y si ustedes pueden, alguien se puede acercar aquí, comprobar que yo estoy tocando. Tócame a mí. Entonces, claro, cuando Jairo se presenta el primer día y nos muestra eso y nosotros comenzamos a tocar, o sea, realmente para nosotros es algo increíble, pues, ¿verdad? Está tocando la electricidad. Miren cuánto tiempo ya estoy tocando. En otras condiciones, ¿qué creen que estaría pasándome? Yo estuviera desmayado, ¿verdad? Estamos hablando de 110 voltios. Bueno, esa es la novedad que nosotros traemos el día de hoy y que ha logrado ya su primera patente. Esto no es un juguete, esto no es para jugar. O sea, porque ya yo tengo la protección, entonces yo voy a estar jugando con la electricidad. No. Esto es un sistema, un dispositivo, pues realmente es un dispositivo. Porque Jacob no es todo esto. Jacob no es todo esto. A pesar de que aquí ya se le ha puesto sus etiquetas, ¿no? Porque en el tiempo ustedes van a ver en las tiendas esto, a nivel mundial. ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas, tamaños, pero realmente el dispositivo es pequeño y está insertado, está colocado dentro de estos módulos. El dispositivo puede estar colocado en el tablero de una casa y proteger toda la casa. Esto es lo que nosotros observamos ese día y ahí hay un dibujo de lo que sería pues, de colocarse una persona en paralelo con el bombillo, como lo he hecho en este momento, y no sentir nada y realmente quedar protegido. De inmediato sí nos percatamos de dos características fundamentales de este sistema, ¿verdad? Que choca contra nuestros principios, pues lo que nosotros aprendimos como ingenieros en la electricidad y la electrónica. Inhibe o minimiza la sensación típica de choque eléctrico al tocar dos nodos de una instalación energizada con corriente alterna. No produce distorsión de la señal a la salida, no produce distorsión de la corriente exigida a la red y no causa transitorios apreciables en la red eléctrica. Este sistema puede estar conectado a una carga eléctrica. De hecho, nosotros hicimos esas pruebas en un taller. Manuel pues, se atrevió, ¿no? Y ahí están las fotos, el video, pues, a tocar una planta donde se arrancaron todas las máquinas, ¿verdad? Y a 220 voltios tocar las barras, ¿no? Tocó con los ojos cerrados y en nombre de la ciencia, en nombre de la ciencia. Y bueno, no le pasó nada. Entonces, realmente ahí comenzamos a pensar que realmente tenía Jairo algo realmente novedoso, increíble, y comenzamos a estudiarlo. Pues. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. Para entender esto, tengo que comentarles primero que nosotros, o sea, todo lo que existe en la naturaleza, todo, esto, tiene una resistencia, solo que en forma general en la naturaleza se llama impedancia, porque tiene componentes resistivos, inductivos, capacitivos. Nosotros, como parte de la naturaleza, también tenemos esas propiedades, pero como somos seres vivientes, entonces por eso se llama bioimpedancia. O sea, nosotros tenemos una bioimpedancia, que es una resistencia, ¿verdad? Es una resistencia que tiene el cuerpo humano, que es natural, y lo tiene el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Cuál es el órgano más grande del cuerpo humano? A ver, ¿quién me dice? La piel, ¿verdad? O sea, no es el cerebro, no es el corazón. Todos los seres vivos tenemos una impedancia. ¿Vale? Claro, ¿verdad? Muéstrale ahí. Ah, bueno, aquí tiene. Ahí está. Tiene 300 Los 300 kiloohms. Desde los libros de la bioingeniería se dice que cualquier ser humano está de los 200K, o sea, 200 kiloohms, hacia los 2 megaohms. Cuando esta piel aparentemente seca se perfora o se daña porque de repente pasé por un lugar y una astilla y me saqué un pellejito, ahí estoy perdiendo mi protección. Si la corriente eléctrica ingresa por allí y el nivel de corriente supera los 6 miliamperios, entonces la persona puede sufrir un proceso que en electromedicina se llama microchoque o macrochoque. Y entonces en ese momento la persona puede perder el control motor y en ese sentido no poder retirarse de los cables de alta tensión o de alto voltaje. En el caso de la Organización Mundial de la Salud,
para el año 2019, que es la última información que ellos precisan, ¿verdad?, en sus estadísticas, dice que más de 500.000 niños tuvieron choques eléctricos a nivel mundial y están registrados. Y en el caso de la OIT, también indica que ese año hubo 2 millones de accidentes eléctricos, donde 960.000 trabajadores murieron electrocutados y el resto sufrieron graves heridas o quedaron inválidos. Entonces, realmente Jacob es no solamente una novedad, sino un sistema que realmente nos puede proteger, como dijo el señor. Al colocar el dispositivo Jacob en un tablero, repito, queda protegida toda la casa, todos los tomacorrientes, la cocina eléctrica, la lavadora, pues se comprueba que al 100% ningún niño, joven o adulto va a quedar electrocutado. Los efectos de la corriente eléctrica son catalogados como accidentes eléctricos de acuerdo con las consecuencias, así hay accidentes directos, tetanización muscular, que es lo que hace que al final nuestros músculos se contraen y nosotros no podemos soltarnos, asfixia por paro respiratorio, paro cardíaco por fibrilación ventricular. Esos son los accidentes directos que pueden hacer que la corriente eléctrica mate a una persona. Y los accidentes indirectos, como los golpes o quemaduras, porque eso está registrado por lo menos en la OIT en el año 2019, cuando dice que hay 2 millones de personas que murieron es por efectos de choques eléctricos, pero no todos fueron electrocutados. Los efectos fisiológicos sobre el cuerpo humano se resumen en las normas ISTS 604-79-1 de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC, para situaciones típicas de contacto eléctrico accidental. Efecto fisiológico de la corriente alterna sinusoidal, 50 y 60 Hz. Allí, por un lado, vemos la intensidad de la corriente en la parte inferior en miliamperios y de este lado el tiempo de exposición. Y ahí se observa que hay una zona 1 que no percibe ningún efecto sobre la piel seca. Si estamos a nivel de corrientes sumamente pequeñas, como 1 miliamperio o menos, pues realmente ni siquiera un niño va a tener problemas. Pero si comenzamos a aumentar la corriente eléctrica sobre el organismo, sobre el tejido, entonces ya vamos a pasar a zonas de peligro, ¿verdad?, como es la zona 2, donde se ya percibe la corriente, en la tercera zona que se llama el umbral de no soltar. ¿Qué significa la sinapsis neuromuscular? Cuando a la persona que no está protegida con Jacob toca la corriente eléctrica, los nervios llevan información al cerebro. El cerebro envía una orden de retorno, por lo menos lo que es Jacob. Nosotros hemos trabajado ya la parte eléctrica, Manuel lo ha hecho bastante bien, ha trabajado con fórmulas, mediciones, hemos utilizado a algunos jóvenes de la UNEXPO que han graduado y están a punto de graduar ingenieros como tesis o como práctica profesional, nos han ayudado a hacer equipos para hacer mediciones. La posibilidad de realmente que la persona tenga de retirarse es porque Jacob está produciendo un efecto, es lo que nosotros llamamos el efecto Jacob. ¿Okay? Que hace posible de que la persona inhiba esa situación donde el cerebro se desconecta del sistema muscular. Porque una persona que esté electrocutada es una persona que muere consciente, una persona que quiere retirarse de los cables, ¿no? Porque por eso a los técnicos electricistas le enseñan, cuando estés trabajando con electricidad, no hagas esto. Si hay un cable ahí, tócalo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay la tendencia a cerrar la mano. Entonces, si uno toca el cable y hay electricidad, lo va a botar. ¿Ve? Pero si uno agarra así, va a quedar cerrado. Y es consciente que yo me quiero retirar y no puedo. Bueno, todo hay un mecanismo que expresa de cómo se produce la sinapsis neuromuscular, que tiene que ver con la anatomía, la fisiología, los canales de calcio, el potencial de acción, vesículas en la parte de la sinapsis que tienen unas hormonas que hacen que al final se conecte o se desconecte el sistema muscular con el sistema nervioso. En esta gráfica que tenemos allí, tenemos 3 líneas. Aquí tenemos miliamperios eficaces, ¿verdad? Desde 0 hasta más o menos 24 miliamperios. Y aquí el porcentaje o grupo de personas que no pueden desconectarse voluntariamente. O sea, está por grupo etario. 0% no puede y 100% puede. En la línea negra corresponde a hombres, la línea punteada a mujeres y la más pequeña aquí a niños. Por ejemplo, para una corriente de 11 miliamperios, el 10% de los hombres no puede
desconectarse. El 50% de las mujeres puede responder y despegarse. Y por supuesto, casi el 100% de los niños no va a poder desconectarse de manera voluntaria. ¿Por qué la corriente alterna es distinta a la corriente directa? En la naturaleza, todo es corriente continua. La corriente alterna es de Tesla para acá, porque proviene del movimiento. La estática es corriente continua y la batería es corriente continua. También hay que un temblador es corriente continua. Eso es corriente continua. La corriente alterna proviene del movimiento. Eso significa de que en la naturaleza, ¿verdad? En la evolución humana, en la evolución de todos los seres vivos, no estaba presente este factor. La piel tiene 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es básicamente el cuero, que es queratina, una capa de queratina y de células muertas. Y tiene una resistencia eléctrica en corriente continua bastante alta, 200 kilos, 300 kilos, 1 mega, 2 megaohmios. Entonces, ¿cómo es la impedancia del cuerpo? Vamos a ver, aquí tenemos una fracción de la piel, ¿verdad? Aquí tenemos la primera capa de la epidermis, que es la capa córnea, básicamente células muertas, que se van renovando constantemente, van muriendo, van saliendo y van creándose nuevas células. O sea que hay una transición celular de aquí hasta acá. Luego vienen las capas interiores de la epidermis. Esta capa es mucho más delgada que esta, ¿no? Lo que pasa es que aquí está agrandado el dibujo, ¿no? Esto no llega a 1 milímetro. Entonces, si tú aplicas un potencial, 2 electrodos de corriente alterna sobre estos extremos de la piel, como hacemos allí, tocamos con los 2 puntos, tenemos un circuito eléctrico que se presenta. Aquí hay un condensador y aquí hay otro, un condensador de entrada y un condensador de salida. Electrodo, de este lado está el otro electrodo. ¿El otro electrodo qué lo hace? La capa interna de la piel, donde hay electrolito. Es conductora. Usted tiene una placa conductora por aquí, que es por dentro del cuerpo, y una placa conductora por aquí, que sería el electrodo, el metal. Y se hace un condensador. 2 electrodos separados por un dieléctrico. Es un condensador. Este condensador de entrada o de salida, la corriente obedece a una ecuación. Por lo tanto, si esta corriente es sinusoidal, la corriente también será sinusoidal y será permanente. Entonces, esto es lo que se llama la corriente de desplazamiento, que cuando Maxwell estudia el fenómeno de la corriente alterna, el fenómeno de la corriente eléctrica, descubre que a Ampère le faltaba un dato, le faltaba un elemento en su ecuación. Y esa ecuación es la corriente de desplazamiento, que es esta corriente que está acá. Entonces ese es el dilema del condensador que se resuelve con esta ecuación. O sea, una corriente a través de los condensadores, pero también esta resistencia, que es de la capa córnea de la piel, no es perfecta, tiene un valor, por lo tanto tenemos que integrarla en el circuito. Entonces, de este lado tenemos piel y piel, vamos a ver, dale. Si allá aplicamos corriente continua y aquí aplicamos corriente alterna, ¿verdad? Si aplicamos corriente continua, de apagado a encendido, habrá una corriente transitoria y luego se extinguirá. Ese es el efecto del temblador, ¿no? Cuando un animal de estos que da corriente en el agua, pues entonces te da un corrientazo altísimo, la corriente es altísima, pero por un breve tiempo. Uno lo que hace es que entra en shock y se puede hasta desmayar. Pero la corriente termina, la corriente no sigue, no prosigue. En cambio, en corriente alterna, la corriente va a continuar oscilando, no se va a ir a cero como aquí. Por lo tanto, aquí la persona está en shock, no sabe qué hacer. Aquí ya se dio el corrientazo y la corriente se extinguió. Uno quedó aturdido. Pero aquí no, aquí la persona se aturde, se vuelve a aturdir, se vuelve a aturdir, se vuelve a aturdir, ¿sí? Y entonces aquí viene el colapso nervioso, porque la corriente es permanente. Si tenemos este circuito eléctrico, esto se supone que es una persona, ¿verdad? 120 voltios de corriente alterna, estos son los conductores que serían los cables. Aquí tenemos un perímetro y aquí tenemos una carga eléctrica, puede ser un bombillo. Tenemos un circuito eléctrico. Cuando la persona se coloca en paralelo aquí, está haciendo otra rama del circuito, ¿verdad? Y entonces la corriente a través de esta rama puede ser de 0,8 amperios, pero la corriente a través del cuerpo humano puede ser de unos 10 miliamperios típicos. Eso es lo que dice la norma. Entonces, eso ha hecho que se hagan muchos modelos de impedancia, muchos modelos de bioimpedancia, muchos modelos matemáticos eléctricos del comportamiento de la corriente eléctrica por el cuerpo de los seres vivos. Y este modelo está en muchos libros consolidados de bioingeniería. Pero aquí nos conseguimos nosotros con una curva muy simpática. Esta curva
dice que aquí tenemos el voltaje aplicado de 0 a 250 voltios de corriente alterna. Y aquí tenemos la impedancia del cuerpo humano en kiloohmios. O sea, 1 kilo, 10 kilos, 100 kilos, 1000 kilos, que sería 1 millón, y 10.000 kilos, que sería 10 millones, ¿no? Esta es la impedancia del cuerpo y este es el voltaje aplicado. Observen cómo, en cualquier caso, tenemos un área de contacto. Uno puede tocar un hilito, 1 milímetro, puede tocar con la llave del dedo completo, puede tocar con 2 dedos, puede tocar con la palma de la mano. ¿Ok? Entonces, el área de contacto, 1 milímetro hasta 8.200 milímetros cuadrados. Esta misma gráfica la convertí a esta, o sea, simplemente un cambio de escala para poder observarlo, ¿no? Entonces, con poco voltaje la impedancia es alta, pero a medida que aumenta el voltaje la impedancia disminuye. ¿Qué quiere decir eso? Con poco voltaje, alta resistencia, a medida que aumenta el voltaje, la resistencia. ¿Por qué sucede eso? Por la bioquímica. ¿Ves? Los órganos sensoriales activan la bioquímica del cuerpo, ¿verdad? Hay una serie de elementos que se activan allí, una serie de hormonas que salen, una serie de enzimas que salen, sobre todo que caen sobre el músculo para que el músculo se contraiga y se libere. Si el músculo no es capaz de liberarse, inyecta más. Si no es capaz de liberarse, inyecta más. Entonces la impedancia cada vez se hace más pequeña y la corriente se va haciendo más grande y el efecto se hace más nocivo. Entonces es una espiral que termina con la persona desmayada, ¿verdad? Este experimento lo podemos ver ahorita. Aquí hemos colocado el osciloscopio y una persona. Y lo voy a hacer de una vez. Yo voy a tocar aquí 2 electrodos. Y esa es la corriente que está pasando por mi cuerpo. Lo puedo tocar así. ¿Ven? Aquí puedo tocar también, ¿ven? Aquí hay varias áreas de contacto, ¿no? Desde 1 milímetro cuadrado, si tú tocas aquí la puntica, hasta aquí un área un poco más grande. Entonces tú aquí por ejemplo, tú puedes ver que tienes la corriente, ¿ven? La corriente que pasa por el cuerpo, que es el azul. Eso es muy interesante porque aquí estoy energizando el cuerpo con 120 voltios de corriente alterna, ¿no? Este experimento se ha hecho y lo hacen muchos médicos. Hay muchos equipos ya electrónicos para esto que lo hacen, pero con 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Aquí lo estamos haciendo con 120 voltios. Entonces hay una mayor excitación. Y todo eso que tú ves allí, ese montón de líneas, rayas y cosas de esas, es la reacción celular. La amarilla es el voltaje y la azul es la corriente. Entonces aquí el voltaje sube y aquí la corriente sube de una manera más rápida. Y aquí hay un momento que se medio estabiliza. Luego vuelve a seguir y aquí vuelve a suceder el fenómeno. Significa que la impedancia del cuerpo no es lineal, no es una resistencia, no es un valor lineal, es un valor que cambia con el voltaje. Y si no es lineal, entonces vamos a ver el efecto de Jacob. Si este es el voltaje aplicado y esta es la corriente que circula por el cuerpo, aumenta el voltaje y la corriente aumenta, pero de manera exponencial. ¿Qué significa eso? Que no obedece una línea recta, sino una magnitud exponencial. Por lo tanto, este modelo que está aquí se derrumba. Entonces, nosotros hemos repensado eso y hemos propuesto este modelo. Este modelo es propuesto por nosotros. Modelo de la piel, ¿no? Hemos incorporado aquí la teoría de una fuente de voltaje que está en función de la impedancia que cae de una resistencia esta. O sea, este sería un órgano sensorial y este sería la célula. Por lo tanto, este modelo, la resistencia cambia con el voltaje. Y tenemos entonces este caso. Esta sería la reacción corporal de entrada, la reacción corporal a la salida, o sea, un electrodo y el otro electrodo, o electrodo y pie, electrodo y mano, por donde entra la corriente y por donde sale. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes, ¿verdad? Si esta es la mano y estos son los pies, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí adentro, esta resistencia sí es corriente continua y es muy bajo valor, de 1 kilo. Por lo tanto, esto matemáticamente hemos tenido las medidas, que la podemos observar allí en el osciloscopio, y matemáticamente hemos reproducido el modelo. Hay otro momento, hay otro fenómeno, que es el momento de contacto. Por ejemplo, si yo toco la corriente alterna, ¿verdad? ¿Sabes que la corriente alterna está constantemente
oscilando, ¿verdad? Sube y baja. Si yo cuando toque, la corriente está en este punto, en el punto, en valor pico, ahí tendrá un efecto. Si cuando yo toque, la corriente está pasando por cero, tengo otro efecto. Aquí, por ejemplo, tengo cuando la corriente, hago el toque exactamente aquí, en el pico. Entonces la corriente que circula por el cuerpo se eleva de manera drástica. Puede ser 5, 6, 7 veces lo que debería estar. Por eso es que a veces la sensación es distinta, ¿no? Ok, tú tocas. Oye, no sentí nada. Qué raro. Ahora sí sentí. Depende del momento del toque, ¿ves? Entonces el modelo se cumple y el modelo obedece a esta ecuación, donde M, G y F son valores complejos que hay allí. Entonces, con ese modelo, este experimento y estas posibilidades que nos da Jacob, pudimos establecer una nueva curva. Voltaje, corriente, utilizando Jacob. Voltaje, corriente, sin utilizar Jacob, pero sin utilizar Jacob significa, ¿qué significa? ¿Ah? Sentir, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice la tabla, lo que dice la norma, ¿no? Y si lo dice la norma, hay que confiar en ella, porque es una norma internacional muy prestigiosa. Entonces, esto sería con Jacob y esto es lo que dice la norma. Entonces, graficando esto, aquí tenemos la curva que nos dice la norma y aquí tenemos la curva que nos dice el experimento que hemos hecho. ¿Qué significa? Aquí aumenta el voltaje, disminuye la impedancia. Pero ¿qué pasa? Que para la misma área de contacto, esta impedancia está más alta que esta. ¿En cuánto? Aquí son 200 kilos y aquí son 2 millones. ¿Ven? O sea, está por lo menos unas 10 veces más grande. O sea que para un voltaje de 120 voltios, aquí coloco 150 voltios exacto, la corriente es 10 miliamperios normal. O sea, usted agarra 150 voltios y agarra y pone las dos manos ahí y pasa ¿cuánto por el cuerpo? 10 miliamperios. Con 10 miliamperios ya estoy en la zona del umbral de no poder soltar. ¿Y qué pasa con uno? Empieza uno. No puedes hablar, no puedes gritar, no puedes hacer nada, te quedaste calladito y si alguien te ve te despega, ¿no? ¿Sí? Y si le tiene miedo a la corriente a la persona, empieza a buscar un palo, una toalla, porque no te quiere tocar porque se va a quedar pegado también, ¿no? Es un mito, mito. Eso no es verdad. Una persona está pegado ahí, usted lo agarra y lo quita. Lo puede agarrar, no le pasa nada a uno. Entonces, si la corriente, esta es la corriente, ¿no? Aquí dibujé voltaje, corriente. Entonces, si la corriente está por encima de 0.1 miliamperio, pero por debajo de 1 miliamperio, estoy en el umbral de percepción. Me asusto, brinco, ¿verdad? Pero puedo, oye, ahí hay corriente y me pega. Si supero 1 miliamperio, tengo la sensación de descarga. Ya ahí la cosa se pone peleaguda porque entonces se me eriza la piel, ¿no? Ese malestar, esa situación que muchos de nosotros hemos sentido cuando recibe un corrientazo. Si supero los 10 miliamperios, son muy peligrosos porque estoy en el umbral de no poder soltar. Me quedo pegado, ¿no? Y aquí me puedo desmayar si alguien no me auxilia. Y de aquí para arriba, bueno, no lo cuentan. Esta área de contacto y esta área de contacto son lo mismo. Lo que pasa es que aquí está sin Jacob y aquí está con Jacob. Aquí tenemos la misma gráfica del principio. ¿Recuerdan la gráfica, no? Aquí tengo más o menos 15 miliamperios. Aquí ya me dice que el 43% más o menos de los hombres no se pueden desconectar. O sea, se quedan allí. Con 15 miliamperios, ¿no? El ejemplo que le di al principio era con 11, ¿no? O sea, aquí con 4 miliamperios más, pasamos del 10% al 42% de los hombres, se quedan ahí pegados. Y evidentemente, más del 90% de las mujeres y casi el 100% de los niños se quedan pegados. Pero si utilizamos Jacob, la corriente pasa de los, ¿qué? De los 15 miliamperios a menos de 1 miliamperio, ¿no? O sea, todos se pueden soltar. Luego hicimos unas pruebas, ¿no? Después que estudiamos un poco, yo me conseguí esta norma. Protocolos diagnósticos, terapéuticos y urgencias pediátricas. Esto es lo que los médicos tienen que hacer en caso de que una persona le pegue un corrientazo. Pues. Entonces,
en base a esto y a una entrevista que hizo aquí el profesor Leito con muchos amigos médicos que tiene y una serie de investigaciones previas, decidimos hacer estas mediciones que vamos a mostrar ahorita. Esto se hace con una intención, descartar que Jacob causa efectos secundarios. Porque yo no sé, ¿verdad? Yo estoy tocando aquí la corriente, ¿verdad? Y digo aquí, oye, esto está conectado, ¿verdad? Están conectados todos, ¿no? ¿Estará causando algún efecto en mi cuerpo? Que ya no siento la corriente. Preocupante, ¿verdad? Y si me desarrolla una vaina mala y me muero después. Entonces, hicimos hematología completa, que la norma dice que hay que hacer hematología completa para ver si la persona tiene una enfermedad precedente, porque el experimento hay que hacerlo sobre personas sanas, ¿verdad? Luego, un análisis electrolítico de calcio, porque el calcio es el elemento que hace que uno perciba el dolor. Cuando uno se toma una cosa de esta, un diclofenac, una cosa de esto, inhibe el calcio, ¿no? Inhibes el calcio y entonces la persona deja de sentir. Te pullan, te abren, te brincan, te sacan las tripas y tú no sientes nada. Y luego un análisis enzimático de las enzimas cardíacas, que son el CK-MB y el LDH. Estas son las que monitorean en caso de las personas infartadas, ¿ves? Aquí aparece todos los elementos de la hematología, ¿no? Leucocitos, hematíes, hemoglobina, todos estos parámetros que cuando uno va al médico y le mandan a eso, uno llega y ve ahí y dice, ¿oíste? Ese tipo de cosas, ¿no? Todos varían un poquito, ¿no? Pero varían, obsérvese, ¿no? Aquí dice 60%, 80%, 20%, 20%, aquí 5%. O sea, aquí la variación es de menos del 5%, es prácticamente nada, ¿eh? Y aquí varió, pero varió para todos. Para esta gente subió y para esta gente bajó. O sea, aquí no hay un sesgo, o sea, no cogió por un solo lado. Esto no tiene muy poca variación. O sea, no hubo variación. Pero esto sí. Aquí está la variación del calcio, la variación del CKMB, que es una enzima, y la variación del LDH. Entonces, por eso es que midiendo estos parámetros se sabe, más o menos, qué tan grave fue el choque eléctrico. Entonces, ¿qué pasó? Ah, bueno, el calcio no varió, este porcentaje de variación, ¿verdad? Se quedó igual. Pero esta cosa aquí, esta enzima, sí se movió a un solo lado. Y esto que está aquí también se movió a un solo lado. En este caso la persona lo aumentó, en este caso disminuyó. Eso quiere decir, como mínimo, de que la corriente sí pasó, pero no llegó a niveles alarmantes. De hecho, con el tiempo, eso vuelve a su normalidad. Entonces, yo puedo diseñar un equipo de esto para colocarlo en un tablero y proteger todo un galpón, ¿no? O sea, aquí los trabajadores tocan la corriente y no... De hecho, aquí está el trabajador de la empresa de Jairo, que es allá el hermano. ¿Usted lo certifica? Este símbolo que está aquí tuvimos que inventarlo nosotros, el símbolo de Jacob, porque es un dispositivo nuevo, tenemos resistencias, condensadores, bobinas y todo lo demás. Tuvimos que inventar un símbolo para representar el dispositivo. Entonces aquí está inserto en la red eléctrica de la institución. Los innovadores tienen una patente norteamericana, ya consolidada, porque se hicieron las reparaciones que habían que necesitar ayer, ¿no? Tienen una empresa registrada en los Estados Unidos, tienen nuestro apoyo para hacer la investigación y han recibido el apoyo de varios médicos especialistas que están ahorita iniciando, ¿no?, la investigación. O sea, se han interesado en el fenómeno y han comenzado, oye, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos contribuir? Desde el punto de vista científico nos interesan sus opiniones, ¿eh? Nosotros como Fundación de Bolívar, que nos corresponde esta parte, tenemos 5 misiones. Determinar las especificaciones técnicas del producto, que es esta charla que hemos dado. Estamos proyectando un método de producción a gran escala. Diseñar la instrumentación electrónica para poder medir los fenómenos. La medición no puede ser, funciona, a ver. Sí funciona, eso no ha visto bien, ¿verdad? Oye, ¿está prendido? No sé, debería haber aquí un LED, una cosa que me diga está activo o no está activo. Acompañar en la obtención de certificaciones nacionales e internacionales, aquí hemos contribuido bastante con las preguntas que nos ha hecho la Unión Europea, las preguntas que nos han hecho los norteamericanos, ¿verdad? Nos hacen preguntas y bueno, Manuel responde aquí, yo tengo que responderle. Y acompañarlos en la búsqueda de inversionistas, ¿no? Es una novedad que, mira, rompe
cualquier paradigma, o sea, es algo que va pareciera ir en contra de la física, en contra de muchos teoremas, de Nordon, de Thevenin. O sea, aunque las leyes se terminan cumpliendo, pero va más allá de lo que se había visto. Es el primer dispositivo en el mundo que brinda protección sin desconexión. Lo nuevo, lo novedoso e importante del dispositivo es que es, digamos, amigable con cualquier sistema de protección existente, ¿ok? Él puede trabajar en unión con los disyuntores diferenciales incluso. Nosotros hemos hecho demostraciones con disyuntores diferenciales y teniendo contacto a diferencia de potencial antes del disyuntor y luego del disyuntor, digamos, tocándolo en X, usted que tiene conocimiento, y él nunca se dispara, porque el disyuntor diferencial, por lo menos uno de 30 miliamperios que teníamos, nunca va a reconocer una carga tan importante como para que se dispare. Por el cuerpo está circulando entre 1 y 4 miliamperios y él nunca se va a disparar porque no reconoce una carga importante. Y aparte de eso, esos dispositivos son de muy poca aplicación en la industria, ya que los sistemas, las maquinarias, se irían a menudo disparando, apagando. Entonces no tienen mucha aplicación. En cambio, con este dispositivo no hace falta paralizar la producción para brindar en tiempo real la protección a las personas. Recordemos que hasta hoy solamente la única forma de proteger a las personas habría sido con materiales aislantes, y la NFPA habla mucho de brindar cursos y entrenamiento a los trabajadores para que manejen de manera correcta. De hecho, hay entes de seguridad eléctrica, personajes muy reconocidos, que dicen que menos del 1% del personal que trabaja con corriente en alto voltaje están preparados realmente. Menos del 1%, imagínate. Con la aplicación de esto, no es que las personas no tengan que tener entrenamiento, pero con la aplicación de esto vas a brindar protección inmediata. Imagínate un niño, cómo puedes educarlo. ¿Okay? Suelen poner unos aparaticos parecidos a estos, pero plásticos, para los niños en el hogar, que los niños en menos de nada terminan sacándolo y jugando con eso. ¿Okay? Entonces, con esto un niño pudiese ir con una llave, un cuchillo, tocar la fase, incluso estando descalzo, va a sentir una incomodidad y lo va a soltar, que es lo importante. Porque de no ser así, imagínate que agarren un par de cables expuestos y puede hacer un cortocircuito y termina en un incendio. Entonces es bueno que el dispositivo como tal brinde una señal de que hay energía circulante. Entonces de verdad es algo que pronto será noticia y bueno, salvará vidas, algo que nunca se había logrado.